Bien, quiero darles la bienvenida a la institución, a la Asociación Educativa Pitágoras. Quien les habla es el profesor Walker Mesa, profesor del curso de Física Elemental, quien los va a acompañar hasta que ustedes alcancen una vacante. Así que, muchachos, vamos a comenzar con este curso. Solo les voy a pedir que sean constantes y que siempre mantengan esa fluidez al estudio. ¿Está bien, chicos? Bueno, vamos a comenzar entonces. El capítulo que vamos a ver hoy es el tema de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que en la física existen varios fenómenos físicos. Un fenómeno físico es aquel evento que ocurre en la naturaleza, desde la caída de un cuerpo hasta la explosión de una bomba, el movimiento de los planetas, etcétera. Todo ello se llama fenómeno físico. Pero de todos los fenómenos físicos que estudia la física, el movimiento rectilíneo uniforme es el más elemental, el más simple. ¿Está bien? ¿De qué trata este movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a ver. Primero, debemos entender qué cosa es un movimiento mecánico. ¿Qué entendemos por un movimiento? Bueno, resulta que el movimiento mecánico es aquel fenómeno físico que consiste en el cambio de posición de un cuerpo modelado como partícula respecto a otro cuerpo llamado observador o sistema de referencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que tenemos por acá, a ver, supongamos que tengo por acá a un cuerpo que se está moviendo. Muy bien. A este cuerpo que se está moviendo, vamos a suponer que es pues una mariposa. Ya, una mariposa. Se está moviendo la mariposa. Entonces, si este cuerpo se está moviendo, definitivamente tiene que existir alguien que lo esté observando, que lo esté mirando. ¿De acuerdo? Entonces, para que exista un movimiento deben existir dos cuerpos. Un cuerpo que es el que se mueve, ¿de acuerdo? Conocido como móvil. Y otro cuerpo que es el que lo observa, conocido como observador, ¿de acuerdo? O también llamado sistema de referencia. Entonces, para el movimiento existen dos cuerpos, uno que se mueve y uno que lo observa. ¿Está bien? El que se mueve se llama móvil y el que lo observa se llama sistema de referencia o también conocido como observador. ¿Bien? Entonces, de eso necesitamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces los movimientos pueden ser relativos al observador. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si de repente tú estás en la Tierra, ¿no? Supongamos que tú estás acá en la Tierra. Ya, ahí estás tú bien bacán, ¿no? Estás ahí paradito, ¿ya? Estás escuchando música, ya estás ahí. Ya, supongamos que estás acá, bien chévere, ¿no? Ahora, sin embargo, tú acá ves un árbol, ¿no? Acá está un arbolito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú qué dices? Ah, ya, ese árbol no se mueve, ¿sí o no? Entonces, él dirá, el árbol no se mueve, ¿de acuerdo? Ese árbol no se mueve, ¿sí o no? ¿Tiene razón o no tiene razón? Pues sí tiene razón, porque para él el cuerpo no se mueve. El árbol está acá bien bacán, bien chévere, ¿no? Y está sobre la tierra. Sin embargo, imaginemos que por acá está el sol, ¿sí o no? Acá está el sol, bien chévere el sol, ¿ya? Entonces, ¿el sol qué dirá? Ah, el sol dirá, el el árbol se mueve. Oye, ¿y por qué el sol dice que el árbol se mueve? A ver,
Se supone que él dice que el árbol no se mueve y el sol dice que el árbol se mueve. ¿Quién tiene razón? Bueno, resulta que el sol dice que el árbol se mueve porque la tierra se mueve. O sea, la tierra se mueve alrededor del sol, ¿sí o no? Entonces, si la tierra se mueve alrededor del sol, entonces el árbol que está sobre la tierra también se mueve. Por lo tanto, a eso decimos que el movimiento es relativo. O sea, un movimiento no es absoluto, ¿me entiendes? Profesor, entonces ¿el árbol se mueve o no se mueve? La respuesta es depende. Depende quien lo vea. Si el sistema de referencia, si el observador de repente está fijo respecto al otro, entonces él va a decir que no se mueve. Pero si el observador está en otro lugar, pues para él puede ser que el cuerpo sí se mueve. O sea, un cuerpo en realidad puede estar en reposo para algunos, o sea, sin movimiento, y en movimiento para otros. Depende del observador. ¿Está bien? Depende del observador. Muy bien, entonces por eso decimos que todo movimiento es relativo. Entonces, en vista que es importante que tengamos un móvil, es importante que tengamos un observador o un sistema de referencia. Muy bien, para aquellos que no me conocen, este soy yo, por si acaso, a quien pido fuertes palmas. Muy bien, entonces tenemos acá el cuerpo llamado móvil que está cambiando de posición, ¿no? Y tenemos acá el observador quien lo está midiendo con un reloj, aparte de analizar el movimiento. Acá tenemos, el cuerpo va desde el punto A hacia el punto B y a ese camino que describe el móvil se le llama trayectoria. ¿Está bien? A ese camino que describe el móvil se le llama trayectoria. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es el camino que describe el móvil. Vamos a escribirlo por acá. Trayectoria es la línea que nos indica el camino que describe el móvil. De manera opcional, se puede colocar un eje de coordenadas para facilitar el cálculo matemático, de manera opcional. Entonces, voy a colocar acá un eje X y un eje Y. A ese eje X y a ese eje Y se le llama sistema de referencia. ¿Cómo se le llama? Se le llama sistema de referencia. Entonces, ese eje X y ese eje Y vendría a ser el sistema coordenado. ¿De acuerdo? O sea, el eje de coordenadas. Acá tenemos la posición inicial y tenemos la posición final. Esas rayitas, esas flechitas que acabo de graficar, se llaman vectores. El primero se llama vector posición inicial, y el segundo se llama vector posición final, y el segundo se llama vector posición final. De acuerdo, ahí tenemos entonces los famosos vectores, posición inicial y posición final. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con el movimiento en sí? Tenemos lo siguiente. Ese movimiento es un movimiento curvilíneo, correcto. Pero nosotros estudiaremos un movimiento en línea recta. Un movimiento en línea recta. ¿Y cómo se le llama a ese movimiento en línea recta? Se le llama movimiento rectilíneo. Pero de todos los movimientos rectilíneos vamos a ver un famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Acá tenemos al observador, acá tenemos posición inicial, posición final, y mira, acá estamos colocando pues nosotros acá al móvil. Este móvil se está desplazando, avanza, por decir, 2 metros. Esos 2 metros, lo hace en un tiempo de 1 segundo. Avanza 2 metros en 1 segundo. Bueno, luego avanza otra vez 2 metros y otra vez 1 segundo. Entonces esto tiene una relación, ¿sí o no? Cada vez que avanza 2 metros demora 1 segundo. O sea, cada vez que pasa 1 segundo, avanza 2 metros.
Exactamente esa es una característica del MRU. Esa es una característica del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Siempre, 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 el movimiento es uniforme. O sea, quiere decir que en tiempos iguales recorre distancias iguales. Pero también hay otra característica. Es proporcional. ¿Cómo así, profesor? Es proporcional al tiempo. O sea, la distancia que recorre es proporcional al tiempo. Por ejemplo, yo te digo una cosita. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el chiquitín avanza 4 metros? ¿Cuánto tiempo crees que va a demorar? A ver, ¿quién me dice? Si avanza 4 metros, ¿cuánto crees que va a demorar? Si avanzando 2 metros demoraba un segundo. Claro, exactamente. Muy bien, chicos. Perfecto, muy bien. Entonces ahora demorará 2 segundos. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos con que la distancia es proporcional al tiempo. ¿Está bien? O sea, quiere decir que si, por ejemplo, el chiquitín avanza 6 metros, o sea, para que avance esos 6 metros, ¿cuánto tiempo demora? ¿Mm? Claro, muy bien. Lo máximo. Genial, chicos. Demora 3 segundos. Esa es la característica del famoso movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MRU. Bueno, en el MRU, muchachitos, entonces la velocidad es constante. Siempre avanza en un segundo lo mismo. Acá tenemos que, por ejemplo, en un segundo avanza 2 metros, por lo tanto la velocidad sería 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. 2 metros en cada segundo, ¿no? 2 metros por segundo. Eso es constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces. Tenemos, tenemos acá que la velocidad es constante. Entonces, en este movimiento cumple que la velocidad siempre es constante. ¿Correcto? La velocidad es constante. Muy bien. Ahora, cumple que en tiempos iguales recorre distancias iguales, como ya quedamos, ¿no? En tiempos iguales recorre distancias iguales. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver la fórmula que más se utiliza acá. ¿Qué formulita se utiliza acá? Ujú. Distancia es igual a rapidez por el tiempo, ¿no? Distancia es igual a rapidez por el tiempo. O mira, si no puedes recordar esta formulita, entonces puedes utilizar el método práctico. Bueno, hay un método que de repente tú ya lo conoces, que es el del triangulito. ¿Te acuerdas? El famoso Dios ve todo. O sea, mira, tú dices, o Diego vete si quieres, ¿no? Claro. O DirecTV, Doctor TV, como les guste aprendérselo. Mira, por ejemplo, eh, muchos chicos, a mí me enseñaron así, ¿ah? A mí me dijeron, cuando era niño, eh, arriba, arriba está Dios. Y pórtate bien porque Él ve todo, ¿no? Dios ve todo. Dios ve todo. Bueno, esa era la formulita DirecTV, ¿no? Doctor TV. Distancia es igual a rapidez por el tiempo. Correcto. Por ejemplo, si tú quieres de repente la distancia,
Entonces, si tú quieres la distancia, borras acá, dices, distancia es igual a rapidez por el tiempo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si tú quieres la rapidez, sería distancia entre tiempo, ¿no? Distancia entre tiempo. Si tú quieres, por ejemplo, el tiempo, borras, y tienes distancia entre rapidez, ¿no? Distancia entre rapidez. ¿De acuerdo? Así es como funciona el famoso triangulito. Distancia igual a rapidez por el tiempo. ¿De acuerdo? A ver, por ahí enseñaron, dicen Danielita, Daniela va trotando. Buena, buena, buena. Muy bien. Diego, vete, a ver, dice, y varía cuando las posiciones. Muy bien. Buenas tardes, profesor. ¿Podría explicarme nuevamente? Recién pude entrar, tuve problemas de conexión. Hola, Yasmin, ¿qué tal? Claro. Ah, buena pregunta. ¿Rapidez y velocidad es lo mismo? Buena pregunta. Ya. Yasmin, te comento que la clase está siendo grabada. De todas maneras, hacemos un pequeño resumen. Mira, estamos viendo el MRU, se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Es decir, en este movimiento la velocidad permanece constante. ¿Ya? O sea, esta que está acá es velocidad. En tiempos iguales recorre distancias iguales. Tiempos iguales recorre distancias iguales. La velocidad es 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, en este ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿qué cosa significa 2 metros por segundo? Si alguien te pregunta, tú dices, significa que avanza 2 metros en un segundo. Si la velocidad vale 3 metros por segundo, ¿qué cosa significa? Que avanza 3 metros en un segundo. Chicos, por si acaso esto se lee 2 metros por segundo. No lo vayas a leer 2 metros sobre segundo, ¿ya? Esa lectura es inapropiada, no es correcta. Correcto. Entonces, siempre será metro por segundo. Así se lee, metro por segundo. ¿Está bien? Entonces, en este movimiento llamado MRU, esa velocidad es constante. ¿Qué implica que sea constante? Que en tiempos iguales siempre recorre lo mismo. Y lo que nosotros estamos haciendo es relacionar la distancia, la velocidad y el tiempo. Si tú quieres el valor de la velocidad, es distancia sobre tiempo. Si tú quieres el tiempo, es la distancia entre la velocidad. Y si tú quieres la distancia, es velocidad por tiempo. Por ahí me estaban preguntando si velocidad es lo mismo que rapidez. Velocidad y rapidez es lo mismo. La respuesta es que no. No son lo mismo. Pero tienen mucho que ver, claro que sí, están íntimamente relacionados. Es más, uno está dentro del otro. Mira, ¿qué cosa es velocidad y qué cosa es rapidez? Te explico así rápidamente. Eh, cuando hablamos de rapidez, hablamos de esto. Cuando tú veas, por ejemplo, mira, ejemplo de rapidez. Ejemplo de rapidez. 3 metros por segundo. Rapidez. Otro ejemplo de rapidez. Rapidez. 6 metros por segundo. Rapidez. Otro ejemplo de rapidez. 2 metros por segundo. Rapidez. Otro ejemplo de rapidez. 7 metros por segundo. Ya. Otro ejemplo de rapidez. 8 metros por segundo. Ya. Etcétera. Entonces, todo esto, ¿cómo se llama? Se llama rapidez. Velocidad. ¿Qué es la velocidad, profesor? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Claro que sí. Mira, velocidad. 3 metros por segundo a la derecha. Velocidad. 6 metros por segundo a la izquierda. Velocidad. 2 metros por segundo hacia arriba. Velocidad. 7 metros por segundo hacia abajo. Velocidad. 8 metros por segundo inclinado a la derecha. Ahora dime tú, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? A ver, con tus palabras. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Con sus palabras. Claro, la velocidad, exactamente. La velocidad tiene dirección. La velocidad tiene dirección. Exactamente. Ya, chicos, entonces si alguien te pregunta por la calle, oye, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez?
Pues simplemente la rapidez es el valor, nada más. Mientras que la velocidad lo es todo. ¿Sí o no? De acuerdo. Ujú. Sí, justo una vez puse en mi página de ElectronBlog, puse una pregunta muy interesante. ¿Ustedes saben qué es el velocímetro, chicos? ¿Ustedes saben qué es el velocímetro? ¿Alguna vez han escuchado hablar del velocímetro? Yo creo que sí. Los que tienen carro, ¿nunca han escuchado hablar del velocímetro? ¿Sí o no? Claro. El velocímetro, te explico o te hago acordar, es siempre cuando tu papá está manejando, él tiene ya cerca al timón una cosita que parece un relojito, que mide en kilómetros por hora. ¿Sí o no? Eso se llama velocímetro. Así se llama. Velocímetro. Claro, así es. Ya, pero la pregunta que yo hice esa vez en la página fue, ¿el velocímetro mide la velocidad? Esa fue la pregunta. ¿El velocímetro mide la velocidad? O sea, un velocímetro en realidad, ¿qué mide? ¿Mide la velocidad o mide la rapidez? A ver, ¿qué es lo que mide un velocímetro? La rapidez, muy bien, exactamente. Un velocímetro mide la rapidez, porque el velocímetro no te dice que estás yendo a la derecha o que estás yendo a la izquierda, que estás yendo para arriba, que estás yendo para abajo. El velocímetro te dice solamente que estás yendo a 60 kilómetros por hora, que estás yendo a 80 kilómetros por hora. Te dice solamente el valor. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, eso es justamente para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a todo esto, profesor, ¿en qué se mide la velocidad o la rapidez? ¿En qué se miden? Muy bien. Bueno, justo acá vamos a colocar algunos equivalentes importantes. Un kilómetro, ya, un kilómetro es 1000 metros, equivale a 1000 metros, ¿correcto? Entonces, una hora equivale a 3600 segundos. Una hora equivale a 3600 segundos, ¿correcto? Vamos a dividir miembro a miembro. Dividimos entonces miembro a miembro, un kilómetro entre una hora. Mira, al dividir un kilómetro entre una hora, es que estás dividiendo 1000 metros entre 3600 segundos. Y cuando vos divides esto, se van estos dos ceritos, te queda 10 metros entre 36 segundos. Le sacas la mitad, mitad de 10 es 5, mitad de 36 es 18. Ajá, te quedó una super relación. ¿Cuál es la relación que te queda? Que un kilómetro por hora equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Está bien? Un kilómetro por hora equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Decimos lo siguiente. Si un kilómetro por hora, ¿ya? Equivale a 5 sobre 18 metros por segundo, entonces vamos a ver cómo sería un metro por segundo. Es 18 sobre 5 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, un metro por segundo equivale a 18 sobre 5 kilómetros por hora. A ver, de nuevo. O sea, un kilómetro por hora es 5 sobre 18 metros por segundo. Un metro por segundo es 18 sobre 5 kilómetros por hora. Correcto. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y esto cómo se usa? O sea, ¿qué cosa hago con eso? No sé, profesor, explíqueme. Muy bien, chiquitín. Síganme los buenos por acá. Vamos a colocar unos ejemplos. Primero, yo quiero que vos transformes 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Yo quiero que vos transformes 36 kilómetros por hora a metros por segundo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién me dice a cuánto equivale 36 kilómetros por hora a metros por segundo? Muy bien, Fabricio, ya dio una respuesta.
Muy bien, Juan. También Lady. Cintia, Angie, Andrea, Isabel, Lenin, David, Alex, Edwin, Daniela, Daniela Nicole y Daniela Polanco. ¿eh? Voy a recordar que hay dos Danielas. Muy bien. Briana, Christopher, Paloma, Dalis, Camila. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, chicos. Efectivamente, cuando tú tienes entonces acá 36 kilómetros por hora, lo vas a multiplicar 36 por 5 sobre 18. Es decir, en lugar de colocar kilómetro por hora, vas a colocar 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces, lo que haces es el 36, obviamente vas a multiplicar por el 5 y dividirlo entre el 18. Te conviene primero dividirlo. 2 por 5, 10. ¿De acuerdo? A ver, si yo quiero, por ejemplo, transformar 54 kilómetros por hora a metros por segundo. Si yo quiero transformar 54 kilómetros por hora a metros por segundo. Ah, por ahí tenemos respuesta de Angie. Muy bien. Claro, claro. Muy bien, Juan. Perfecto. Andrea también. Entonces hago exactamente lo mismo, ¿no? Primero coloco el 54 y luego coloco por 5 sobre 18. Me sale 54 entre 18 es 3 por 5, 15 metros. Perfecto, chicos. Perfecto. Muy bien. Ahora, 20 metros por segundo a kilómetros por hora. 20 metros, ojo, 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 atención. 20 metros por segundo. Ajá. Muy bien, Angie. Perfecto. Ya, chicos. Máximo. Es importante entonces que tengan presente ello, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Muy bien, chicos. Lo máximo. Lo que pasa es que ahora lo que estamos haciendo es transformar de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿no? Entonces, coloco acá 20 metros por segundo, pero en lugar de colocar metros por segundo, multiplico por 18 sobre 5, o sea, al revés, por 18 sobre 5, y eso me sale 20 entre 5, 4 por 18, 72 kilómetros. ¿Está bien? Chévere. Entonces, ahora, a ver, pasemos el reto. ¿Ya? Varios han estado participando muy bien. Wow, hasta Lai me lo dio en decimal y todo, ¿no? Muy bien. Ahora, la, la pregunta es, ¿a cuánto equivale 30 metros por segundo a kilómetros por hora? A ver, ¿quién será la primera persona que me lo da? Muy bien, Cintia, ¿no? Cintia y Angie también, ¿no? Claro que sí, Lenin. Perfecto. Wow. Kemi, Jonathan, Christopher, Fabricio, Daniela, Eric, David, Juan, Luz María, Grace, Juan Vidal. Muy bien, chicos. Entonces, acá sería 30 por 18 sobre 5, ¿no? Lo máximo. 30 entre 5, 6 por 18, 108 kilómetros. Entonces, ya sabemos cómo transformar de kilómetros por hora a metros por segundo y de metros por segundo a kilómetros por hora. Sin embargo, es importante ya, no es que me esté burlando, pero es importante que también tengamos presentes estos valores. Por ejemplo, que un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Obvio, todo el mundo sabe eso, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros, también, ¿ya? Un metro tiene 100 centímetros. Sí, sé que son valores de repente obvios, pero es importante tenerlo presente en los ejercicios. Correcto, muy bien.
perfecto. Ahora, ¿cómo? Mira, vamos a involucrar lo que se llama la ecuación del movimiento en el MRU. ¿Cómo involucramos esto? Por ejemplo, tenemos acá a un chiquitín, está en la posición inicial, ya está en la posición inicial y llega hacia la posición final. Él va con una cierta velocidad. Bueno, entonces, esto vendría a ser, digamos, este punto vendría a ser el inicio. O sea, como quien dice, ¿dónde comienza? Y este punto vendría a ser el final. O sea, como quien dice, ¿dónde termina? Pero se supone que para que llegue a este punto, pues se supone que ya ha pasado cierto tiempo. ¿Está bien? Entonces, decimos, final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Yo le voy a colocar lo siguiente. Siempre que apunte a la derecha, le coloco más. Siempre que apunte a la izquierda, le coloco menos. ¿Está bien? Hacia la derecha más, hacia la izquierda menos. Por ejemplo, miren, acá tenemos un chiquitín que tiene, mira, él comienza de este punto. Ese punto vendría a ser el inicio. El inicio en el eje X es el punto -3. Su velocidad es 5 metros por segundo hacia la derecha. Es obvio. Entonces, la velocidad, como tiene dirección, entonces obviamente va a tener signo. Si va a la derecha, lleva signo más, y si va a la izquierda, lleva signo menos. Entonces, tú dices, mi ecuación es posición inicial más velocidad por el tiempo. ¿Ya? Se entiende entonces que si yo coloco mi ecuación x es igual a mi posición inicial es -3, porque es donde comenzó, más, porque va a la derecha, la velocidad vale 5 multiplicado por el tiempo, ¿no? Más la velocidad por el tiempo. Bueno, entonces, chiquitín, es importante que ustedes tengan en cuenta estos datos, ¿ya? Estos datos es importante que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Esa vendría a ser entonces mi ecuación de la posición. ¿Ya? Y esto de acá, ¿para qué sirve, profesor? Ya tengo mi ecuación de la posición, ¿ya? ¿Y eso para qué sirve? Ah, bueno, eso sirve para saber en qué posición, ¿ya? Eso sirve para saber, por ejemplo, en qué posición se encuentra luego de cierto tiempo. Por ejemplo, si a mí me dicen en el problema, yo quiero saber en qué posición se encuentra el chiquitín luego de 6 segundos. Uy, luego de 6 segundos, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo sé en qué posición se encuentra luego de 6 segundos? ¿No? Entonces, si me piden eso, yo digo, mi posición final es igual a mi posición inicial más la velocidad y acá voy a colocar el tiempo. ¿Luego de cuánto tiempo quieren que lo encuentre? Luego de 6 segundos, ¿no? Es el tiempo. Entonces solamente coloco el 6 y colorín colorado, el problema ha terminado. Su posición final sería, acá es 5 por 6, 30, o sea, la posición final sería menos 27, perdón, 27 metros. O sea, quiere decir que el chiquitín, de lo que estaba en la posición -3, terminó en la posición 27. ¿Ya? Si eso es el que te piden en qué posición termina, para eso sirve esta ecuación, para encontrar las posiciones, luego de cierto tiempo. ¿Está bien? No olvides que una posición es el lugar donde se encuentra, o sea, el lugar donde está, el lugar en el punto donde se encuentra. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 6? Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos dicho que hemos encontrado la posición para un tiempo 6, ¿no? O sea, me están pidiendo cuál es su posición luego de 6 segundos. La pregunta puede haber sido, ¿cuál es su posición luego de 8 segundos, ¿no? O luego de 10 segundos, etcétera, ¿no? Lo que estamos haciendo es exactamente, Jonathan, te estamos planteando un ejemplo, ¿no? A ver, Daniela tiene una pregunta, dice el profesor, una pregunta, en kilómetros, para convertir a metros, ¿con qué número se multiplica? Y en metros para kilómetros. Ah, bueno,
Lo que pasa es que como un kilómetro tiene 1000 metros, solamente es cuestión de jugar con esa relación. Por ejemplo, si tú tienes, por decir, si tú tienes un kilómetro, para llevarlo a metros, multiplícalo por 1000, pues, ¿no? Esto sería 1000 metros. Si el problema te dice, por decir, 2 kilómetros, entonces tú vas a colocar, ¿qué? 2000 metros. Si el problema te dice, por ejemplo, 2,5 kilómetros por 1000, ¿esto cuánto sería? Sería 2500 metros. ¿Te das cuenta? Esto sería entonces de kilómetros a metros, por 1000, ¿no? Siempre para transformarlo se multiplica por 1000, de kilómetros a metros. Pero si estás en metros y lo quieres llevar a kilómetros, por ejemplo, 2000 metros, ¿estos cuántos kilómetros es? Esto es 2 kilómetros. ¿Y cómo así? Ah, porque ahora lo que he hecho ya no ha sido multiplicarlo por 1000, sino dividirlo entre 1000, ¿no? Por ejemplo, el problema me dice 500 metros entre 1000. 500 entre 1000, 0,5 kilómetros. Por ejemplo, 6000 metros, 6 kilómetros entre 1000. Así es como lo pasamos de kilómetros a metros, ¿de acuerdo? O de metros a kilómetros. Para llevarlo siempre de kilómetro a metro, se multiplica por 1000. ¿Está bien? A ver, por ahí me están preguntando, eh, dice, profe, ¿por qué es negativo el -3? El 3, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en realidad eh, esta posición, digamos que es parte del eje X. Esto puede tomar cualquier valor, sea positivo o sea negativo. Pero si está a la izquierda del cero, entonces es negativo. Si está a la derecha del cero, o sea, la recta numérica, ¿no? Entonces es positivo. El cero es el neutro, ¿no? Izquierda del cero, negativo, derecha del cero, positivo. Ahora, eso no quiere decir que siempre va a comenzar por -3, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo puede comenzar por cualquier posición. Por decir, yo puedo tener un problema donde de repente me dicen, un chiquitín se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Y yo veo que su posición es 8. Puede ser que su posición sea 8. ¿Qué significa eso? Que ahí está comenzando, ese es su inicio. ¿Sí o no? Pueden decir, por ejemplo, un chiquitín se está moviendo con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿no? Y su posición está, por ejemplo, -6. ¿Qué significa? Que ahí está comenzando. O sea, de ahí está comenzando. En el punto -6 del eje X. O sea, 6 unidades a la izquierda del origen. Ahí está comenzando. Entonces, una posición inicial, lo único que a ti te indica qué cosa es, dónde comienza, o sea, el inicio, nada más. Claro que ese inicio puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser cero también, si comienza justo en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Iván dice, profesor, si quisiéramos llevar esa fórmula a la realidad, ¿habría otras variables a tener en cuenta? Bueno, depende, porque si tú quieres buscar un MRU, no hay ninguna variable. Lo que pasa es que en el MRU es un movimiento más sencillo, más elemental, y en la realidad no vas a encontrar muchos de esos movimientos. Vas a encontrar, por ejemplo, el MRU lo puedes encontrar en movimientos pequeños, en los aceleradores de partículas a velocidades constantes para partículas fundamentales, o por ejemplo puedes encontrar en el movimiento de un bote, siempre y cuando no cambie de dirección, en el movimiento de un avión, siempre y cuando no haga turbulencia, vaya siempre en línea recta, etcétera. O sea, vas a encontrar movimientos específicos, ¿no? Mientras sea un MRU, no tienes que tener ningún otro tipo de variable en cuenta. ¿Está bien? Ahora, lo que pasa es que si tú quieres analizar la realidad,
es diferente. No necesariamente, ahí no vas a encontrar un MRU así al hecho. Por ejemplo, tú sales a la calle y vas a ver de repente un taxi. Ese taxi no está haciendo un MRU, obvio. ¿Por qué? Porque está haciendo curvas, de repente está con baches, etcétera, ¿no? No está haciendo un MRU. Profe, ¿entonces puedo resolverlo con mis ecuaciones del MRU? No, porque no está haciendo un MRU, pues. ¿Pero se puede resolver? Claro que sí. Ahí sí tienes que tener en cuenta otras variables, como por ejemplo la fricción con el piso, etcétera, para saber cuánto es la aceleración, porque hay aceleración. No es un MRV, o sea, ya se complica un poco más, ¿no? ¿Se puede resolver? Claro que sí. De hecho, en los peritos lo hacen. En los peritos lo hacen. Siempre, siempre, cuando hay choques, siempre un perito va y resuelve, pues, cuánto tiempo cuánta distancia, cuánta longitud tuvo la llanta para poder frenar, etcétera, para poder saber a qué velocidad iba. Entonces, todo ello se puede hacer, pero no es MRU. No es. Así es. Muy bien, chicos. A ver, vamos a resolver algunos ejercicios para ver cómo nos van, ¿ya, chicos? Vamos a ver. A ver, tenemos esta primera pregunta. Esta primera pregunta dice así. El metro de Lima y Callao, también llamado metro de Lima o tren eléctrico, es un ferrocarril metropolitano que sirve al área metropolitana de Lima conformada por la conurbación de las ciudades de Lima y Callao. Dice, si el tren de longitud L se desplaza con rapidez constante de 20 metros por segundo, se demora 5 segundos en cruzar completamente el puente Tocongo de 40 metros de longitud a partir de la posición mostrada, halle L. Están pidiendo justamente hallar L, donde L es la longitud del tren. Donde L es la longitud del tren. Muy bien. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a graficar. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos acá lo siguiente. Solución. Mira, acá el tren lo ha cruzado. Fíjate bien, lo ha cruzado. Chiquitín. Para que este tren pueda cruzar, sí o no, tendremos que tener en cuenta algunas variables. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué cosa es cruzar. ¿Sí o no? ¿Qué entendemos por ello? Bueno, primero, para cruzar la última parte del tren tiene que pasar el puente. ¿Ya? Esto que está acá vendría a ser el puente. ¿Ok? Este es el puente. El puente, por si acaso, mide 40 metros. Es un puente regular. ¿Ya? Y para poder cruzar, mira, supongamos que acá, acá se para una mariposita. La mariposita vendría a ser el último pasajero, ¿cierto? Ya, entonces, cuando el tren avanza, obviamente también avanza la mariposita. ¿Cierto? Si el tren avanza, obviamente también avanza la mariposita. Entonces, cuando la mariposita logre cruzar el puente, diremos que también, diremos que también el tren ya lo cruzó porque es el último pasajero. ¿Cierto? Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasó? El problema dice que pasó 5 segundos. ¿Sí o no? Entonces, si tú te concentras en la mariposita ha tenido que avanzar todo esto. Hasta acá, ¿no? Mira todo lo que ha tenido que avanzar la mariposita. Todo ello avanzó. Entonces, acá utilizamos la fórmula. La velocidad vale 20 metros por segundo. La velocidad vale 20 metros por segundo. Y tenemos que la longitud del puente es por él. Aplicamos distancia es igual a la rapidez por el tiempo, que vale 20,
Y la distancia, como me están diciendo en los comentarios, tendría que ser la longitud del tren, L, más la longitud del puente 40, ¿no? Todo sería L más 40. L más 40, porque es todo lo que avanza la mariposita desde acá hasta acá. L más 40, o sea, avanzó L y avanzó 40. L más 40 es igual al valor de la velocidad, que vale 20 por el tiempo. 100 menos 40, L vale 60. La clave sería la B de beso. Besito. Muy bien, ¿quiénes han llegado a esa respuesta? A ver, llegaron a la respuesta Matías, Fabricio, Daniela, Ariana, David, Diego, Lady, Grace, Edwin, Andrea, Juan, Odalis, Eric, José, Fabricio. Eso podría repetirse, me he ido al internet hace 4 minutos. ¿Ya? Hace 4 minutos. Hace 4 minutos. ¿Dónde estábamos hace 4 minutos? Ya. Lo que estamos diciendo acá es justamente te están pidiendo en el problema el tiempo que demora el tren en cruzar el puente. Eso es lo que te están pidiendo. No, perdón, te están pidiendo la longitud del tren. Te están diciendo que demora en cruzar 5 segundos. O sea, se demora 5 segundos en cruzar ese puente. Es lo que te dice el problema. ¿Sí? Si el tren de longitud L, no sabes cuánto es L, se desplaza con rapidez constante de 20 metros por segundo, se demora 5 segundos en cruzar completamente el puente de 40 metros de longitud a partir de la posición mostrada, L. Lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que para estar seguros que ha cruzado, la última parte del tren tiene que haberlo pasado. Pues. En este caso, por ejemplo, el último pasajero es una mariposita que se ha puesto justo en la cola del tren. Como la mariposita está en la cola del tren, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esta mariposita logre cruzar, al ser el último pasajero, se supone que el tren ya cruzó completamente. Mientras ella no cruce, todavía no ha cruzado. Pero nos estamos dando cuenta que para que pueda cruzar, la mariposita ha tenido que avanzar toda esta distancia que hemos marcado. Está acá. Estamos viendo. Que equivale a L más la longitud del puente, que es 40. Entonces nosotros aplicamos la fórmula del MRU. Distancia es igual a rapidez por el tiempo. O sea, la distancia es L más 40, ¿no? La rapidez es 20 y el tiempo es 5. Sería L más 40 es igual a 20 por 5. 20 por 5 es 100 menos 40, L vale 60. ¿No? La clave sería la D de beso. Besito, ¿no? Muy bien. A ver, chicos. Vamos a ver este segundo ejercicio. Dice, el sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. ¿Ya? Walker, ese soy yo, un científico pitagorino desea saber a qué distancia se encuentra el cerro más próximo, ¿no? Quiero ir a mi casa. Para lo cual emite un grito y cronómetro en mano comprueba que el eco lo escucha luego de 3 segundos. ¿Cuál es la distancia en metros? La rapidez del sonido es 340 metros por segundo. Correcto. Muy bien. Para lo cual emite un grito y cronómetro en mano comprueba que el eco lo escucha luego de 3 segundos. A ver, puede ver sus respuestas. Hasta el momento veo respuestas de David y de Ley. Ambos dicen que es la C. David y Ley. También Jonathan, también Camila, también José. Bien. También Marcelo. Wow, hay varios que dicen así ahora. Maricielo, perdón, Maricielo, discúlpame. Daniela, Odalis, Iván, Christopher, Alanis, Luz,
Kemi, Isabel, Edwin. Atención, tenemos una respuesta diferente, la de Andrea, Sofía, Hidalgo, Guamaní. Matías, Grace, Juliet, todos dicen que es la C. Ahora tenemos otra respuesta de Andrea, también de Fabricio y de Cris, que dicen que es la B. Diego también dice que es la B. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Quién dice que es la C? Veo que la mayoría se inclina por la C, pero veo por ahí 3 respuestas que dicen que es... a ver, profe, el eco, dice. A ver, vamos con el eco. ¡Eco! Muy bien. Alexandra también. Vamos a ver entonces, chicos, a qué se refiere Fabricio con el eco. Vamos a ver. Decimos. Solución. Acá tenemos a este científico, ¿no? Qué preciosidad. Él está a una distancia de el ser. Está a una distancia de... Muy bien. Luego tenemos que él dice que emite un sonido, ¿sí o no? O sea, él grita, ¿no? Él grita, dice, ¡ah! Emite un grito, ¿sí o no? Emite un grito. Y el sonido sale, ¡ah! Y llega al cerro. Llega al cerro, ¿ya? Oye, pero ahí todavía no se ha dado el eco. ¿Qué es el eco? El eco es el rebote del sonido, o sea, la reflexión del sonido. Quiere decir que una vez que llega acá el sonido rebota y regresa. Ah, 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 y él escucha. Ah, esto es el eco. El eco es cuando el sonido regresa. Entonces quiere decir que el sonido ha tenido que hacer un movimiento de ida y vuelta y todo duró 3 segundos. Pero yo no quiero la ida y la vuelta. Yo solo quiero saber cuánto demoró para ir al cerro. Bueno, pues saquemos cuentas. Si para ir y venir demora 3 segundos, entonces solamente para ir, ¿cuánto demora? Ahí está, José también está gritando. Claro, demora 1,5, ¿no? Demora 1,5. Por lo tanto, tenemos que yo quiero esa distancia. Es igual a la rapidez por el tiempo, donde la rapidez es la rapidez del sonido, 340 metros por segundo, y sería distancia es igual a 340 por 1,5. Y esto me sale 510. La clave sería otra vez la de besito. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente. Claro, la respuesta era la B. Ya, chicos, la respuesta era la B. Perfecto. Ahora sí. Veamos. Muy bien. Veamos ahora el problema número 3. Oye, el problema número 3 es un poquito más serio, ¿ah? Este problema es un poco más serio, la número 3. A ver, vamos a leer la número 3. Dice, los semáforos, también conocidos técnicamente como señales de control de tráfico, son dispositivos de señales que se sitúan en intersecciones viales y otros lugares para regular el tráfico y por ende el tránsito peatonal. El primer semáforo diseñado por John Ping, no sé si lo leí bien, se instaló en Londres en 1868. Vaya dato perturbador, como dijo mi amigo Luisito Comunica. Ahora, todo eso solamente se llama
obviamente es un dato de destreza cognitiva, o sea, eso se le llama preguntas DECO, así es como acostumbra hacer San Marcos, ¿no? Ahora, acá recién viene el punto en sí que nos interesa. Dice, dos móviles parten simultáneamente de un punto con velocidades de 6 y 8 metros por segundo. Correcto. ¿Al cabo de cuánto tiempo equidistarán de un semáforo situado a 140 metros del punto de partida? La pregunta que seguramente muchos me van a hacer es la siguiente. Seguramente me van a preguntar con sus voces dulces, me van a decir, profesor, ¿qué cosa quiere decir equidistar? Seguramente, ¿verdad? Muy bien. Eh, equidistar, chicos, quiere decir que están a la misma distancia. ¿De acuerdo? Quiere decir que están a la misma distancia. O sea, por ejemplo, acá dice, luego de cuánto tiempo equidistarán de un semáforo. O sea, se supone que tú tienes que tener ¿qué? Un semáforo. O sea, ahí va a haber un semáforo. Está feo el semáforo. O sea, acá va a haber un semáforo. ¿Verdad? Un carro estará antes del semáforo. Y el otro carro estará delante del semáforo. Pero equidistar, ¿qué cosa quiere decir? Que están a la misma distancia. Es decir, el que está antes está, por decir, a 20 metros del semáforo. Y el que está después está también a 20 metros del semáforo. O sea, quiere decir que él equidista del carro A y del carro B. ¿Se entiende la palabra equidistar, chicos? ¿Al cabo de cuánto tiempo equidistarán de un semáforo situado a 140 metros del punto de partida? ¿Se entiende, no? Muy bien. A ver, vamos a ver. 10 segundos, nos dice Sofía. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ya que sabemos la palabra equidistar, vamos a resolver. Lo que yo voy a hacer, chiquitín, es la pista, la voy a graficar 3 veces en forma paralela. Pero es la misma pista, sino que lo que estoy haciendo es colocarlo de manera diferente, como para que no se superponga uno encima de otro. O sea, para ser más ordenados, en otras palabras. Acá voy a colocar al móvil que va con 6 metros por segundo. Ahí le voy a llamar móvil A. ¿Ya? Tú vas a hacer el móvil A. ¿Ya? Él va a ser el móvil que va a 8 metros por segundo. O sea, él va a ser el más veloz. El que sea el móvil B. Entonces, tú eres A y tú eres B. ¿Ya? Los dos se mueven, ¿no? Avanza. Ya. Ahora, acá está el semáforo. ¿Sí o no? Se supone que el semáforo está un poquito lejos de ellos. El semáforo está a 140 metros. Entonces, para poder equidistar, uno tiene que estar delante y otro tiene que estar pasando, ¿sí o no? Se supone, ¿no? Uno tiene que estar delante y otro tiene que estar pasando. Correcto. ¿Quién crees que va a estar? ¿Quién va a cruzar el semáforo primero? ¿A o B? Es una pregunta obvia. ¿Quién va a cruzar primero el semáforo? ¿A o B? B. Obvio, ¿no? Como dicen ustedes, obvi, o como dicen por ahí, obvio microbio. Muy bien. Entonces, va a cruzar primero B, porque es más veloz, y luego A. Entonces, mira, el móvil A va a estar por acá, ¿sí o no? Porque él es más lento, ¿no? Está un poquito retrasado. Profesor, por favor, no moleste. Y acá está el móvil B, ¿de acuerdo? Y él cruzó primero. El móvil B ha cruzado primero. Pero recuerda que este semáforo tiene que equidistar. Equidista, ¿no? Equidista. Esa es la palabra clave. ¿De acuerdo? La palabra clave de este problema es que el semáforo equidista. Ahora, se supone que para ambos ha pasado el mismo tiempo. Yo quiero saber luego de cuánto tiempo pasa eso. Ahora, siempre están los chicos que se ponen a pensar esto, ¿no? Me dicen, profesor, pero ¿no se supone que para él pasó más tiempo porque avanzó más? No, pues, o sea, él avanzó más, pero no porque pasó más tiempo. Pasó el mismo tiempo. Solamente que él avanzó más porque es más veloz. ¿Entiendes? Y él avanzó menos porque es más lento, pues, ¿no? Pero el tiempo es el mismo. O sea, no puede ser que para uno pase 5 segundos y para el otro 10. Para todos pasa el mismo tiempo.
Correcto. Ahora, te voy a decir una cosita, chiquitito. Mira, por ahí tenemos respuesta de Lady, que también dice que es 10. Fabricio dice que es 20. Tenemos respuestas. A ver, chiquitín, yo necesito que tú me ayudes. Por favor, necesito de tus servicios. Yo necesito que me diga, oye, ¿cómo yo puedo encontrar esta distancia? Esta es la distancia que recorrió Asia en ese tiempo. ¿Alguien recuerda cómo calcular esta distancia? O sea, ¿cómo lo podría calcular la distancia? ¿Acaso hay alguna fórmula que hemos visto hoy que sirva para calcular distancias? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay alguna fórmula para encontrar distancia que hemos visto hoy? Muy bien, vete, dice Lenin, perfecto. Claro que sí, muy bien. Angie dice, Dios ve todo, muy bien. DirecTV, XD, muy bien. Ya, bacán, chévere. Vete, 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 vete. Ya. Oye, entonces, ¿tú te molestas si yo pongo acá 6 por T? Esta distancia le puse 6T. A ver, ¿quién de los presentes me dice por qué le puse 6T? Verter. Claro, le pusimos justamente dt, o sea, 6T, ¿por qué? Porque, claro, es 6 por el tiempo, ¿no? Velocidad por tiempo. A ver, si me has entendido, ¿cuánto le pones a toda esta distancia? Al del B, del móvil B. ¿Cuánto le pones a toda esa distancia? A ver, si me has entendido. Muy bien, Marcos. Muy bien, Andrea. Muy bien, Grace. Lo máximo. Lo máximo. ¿Por qué le voy a poner 8T, profesor? Me están diciendo por ahí. Le vas a poner 8T porque la velocidad vale 8, o sea, esa es la rapidez, y el tiempo es T. Entonces, la distancia sería rapidez por tiempo, o sea, 8 por T. 8T. ¿Sí o no? Oye, pero este señor todavía no actúa. Este señor llamado semáforo, recuerda que él equidista de A y de B. Mira, pregunta del millón. A ver, resuelves esta pregunta y te regalo un caramelo. ¿Quién me dice, quién me dice si él vale 8T y él vale 6T, ¿cuánto vale esta distancia que está acá? La distancia de A al semáforo. Ajá, ya te agarré ya. Oh, muy bien, Andrea. Muy bien, Lenny. Lo máximo, chicos, ¿no? Fuertes palmas para ustedes. Muy bien. Juan Odalis, perfecto. Ellos valen 2. Oye, no, yo me confundí. Devuélveme los aplausos. Devuélveme los aplausos. No es 2T. Yo te estoy preguntando solamente la distancia de A al semáforo. No te estoy preguntando toda la distancia. Oye, me hacen aplaudir por la pura. Muy bien, solamente un T. ¿Sí o no? Todo es 2T, pero él es T y él es T. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2, pues, ¿no? ¿No? 1 más 1 es 2. Entonces, ¿por qué vale T y T? Porque él equidista, o sea, está a la misma distancia. Como él avanzó 8T y él avanzó 6T, la diferencia es 2T, efectivamente. Pero la distancia entre A y el semáforo es T. Y entre B y el semáforo también es T. ¿Se entiende? Ahora, ya salió el problema, ¿o no? Mira, chiquitín, mira, discúlpame, no es que sea muy evidente, ya, discúlpame, pero no sé si te has dado cuenta, pero esta cosita que estoy marcando acá y esta cosita que estoy marcando acá, esas dos cositas, con esta cosaza, chiquitín, ¿cómo son? A ver, ¿cómo son? Ah, te diste cuenta, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, mira, ¿te diste cuenta? El 6T más el T, ¿a qué tiene que ser igual? No me digas 7T, ¿ah? Porque sí es 7T. Pero ¿a qué es igual? Pues, o sea, 6T más T, ¿a qué es igual? Es igual a 140. 149, dice. ¿Cómo es 149? ¿Ya ves? ¿Así va a ser? Claro, 140. Muy bien.
Entonces, quiere decir que 6 más 1 es 7, 140 entre 7 es 20, y esa es tu respuesta. Es un problema realmente corto, solamente es que es de interpretación, nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Muy bien, José, 140 entre 7 dice. Ahí se quedó. Ayúdenlo, José, por favor, se quedó en 140 entre 7. Muy bien, chicos. Perfecto. Edwin dice, estuvo interesante este. Se refiere exactamente, pero muy bien. Vámonos al ejercicio número 4, chiquitito. Vamos a ver, vámonos al ejercicio número 4. Sí, estaba bien bacán, ¿no? Ahí en la grabación lo ven de nuevo para que lo tengan en cuenta. A ver, dice, desde el laboratorio de la Academia Pitágoras se hizo un experimento para poder hallar la velocidad de una canica. Ah, ustedes todavía no conocen el laboratorio de la Academia, ¿no, chicos? Ya en el presencial van a conocer el laboratorio de la Academia. ¿Ya? Desde el laboratorio de la Academia Pitágoras se hizo un experimento para poder hallar la velocidad media de una canica. Luego se observó lo siguiente. La canica se mueve a lo largo del eje X. Se ubica inicialmente en la posición menos 4 metros. Si después de 10 segundos se encuentra en la posición más 36, ¿qué velocidad media ejecutó dicha canica? Ah, vamos a ver, chiquititos. David dice que sale la A. Bien, vamos a ver. Bien, acá tenemos el punto menos 4. Ahí es donde comienza la canica, ¿no? Llega hasta el punto más 36. ¿Sí o no? Va desde menos 4, no es el problema, desde menos 4 hasta 36. Perfecto. Todo eso lo hace en cuánto tiempo. Ajá, muy bien. Veo las respuestas de varios, de David, de Ariana, de Lady, Camila, Emi, Alex, Grace, Maximo. Todo esto lo hace en 10 segundos. Oye, chiquitín, disculpa que te haga esta pregunta, ¿ya? Disculpa que sea tan atrevido con esta pregunta. ¿Me puedes ayudar acá? ¿Me puedes decir cuánto es la distancia desde menos 4 hasta 36? ¿Cuánto mide desde menos 4 hasta más 36? Muy bien, Paloma. Muy bien. Ujú. Ajá, tenemos ahí un debate. Parece que, claro, la mayoría dice que es 40, ¿no? La mayoría dice que es 40. ¿Ah? Claro, 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 claro. Profesor, ¿por qué 40? Me dirán de repente por ahí algunos, ¿no? Chiquitín, mira, te voy a enseñar una cosita, ¿ya? La distancia tú la puedes encontrar como la posición final menos la posición inicial, es lo que se ha desplazado, ¿ya? El desplazamiento. O sea, yo puedo utilizar esto, posición final menos la posición inicial. La posición final es más 36, menos la posición inicial que es menos 4. Menos por menos es más y me sale más 40. ¿Ya? Ahora, si de repente no te convence eso, entonces puedes hacerlo así, mira. Cuenta pasitos, ¿ya? A mí yo me acuerdo que mi profesora de jardín a mí me enseñaba a contar pasitos, ¿ya? De que yo era la muerte en el salón. Y yo le hacía renegar a todo el mundo, a todos los profesores le hacía renegar. La profesora me dijo, ya vas a aprender así, a contar pasitos. ¿Cuántos pasitos hay de menos 4 a 0? Yo contaba, ¿no? 1, 2, 3, 4, profesor. Acá le coloco. ¿Cuántos pasitos hay de 0 a 36? Yo contaba. 1, 2, 3, 4, 36. Y ahora, ¿cuánto mide todo esto? Entonces solamente es cuestión de sumar. Sería 40. Correcto. Y como vos sabés, la velocidad media cuando va a velocidad constante es velocidad, ¿no?
distancia entre tiempo. Es la distancia entre tiempo. O sea, 40 entre 10. Y eso es 4 metros por segundo. La clave sería la A de amor. Amor. Muy bien, chicos. Lo máximo. Genial. Genial, genial, genial. A ver, vamos con esta preguntita. Así, recontra easy esta pregunta. Dice, un móvil experimenta un MRU en el eje X, en el instante 0 pasa por la posición -4, pasando luego por la posición +16 en el instante 5. Entonces la ecuación viene dada por... ¿Cuál es la ecuación? Ajá. A ver, la posición inicial es -4, porque ahí comienza, es lo que nos dice el problema, ¿no? Comienza en la posición -4. Y luego llega a la posición +16. Pero mira, acá dice que es desde el 0 hasta el 5 segundos, o sea, pasaron 5 segundos. Así está el gráfico. Con estos datos, yo tengo que encontrar mi ecuación. ¿Sí? A ver, buena pregunta. Mira, por ahí tenemos una pregunta. Por ahí tenemos una pregunta. Dice así. Profesor, ¿siempre se cumple eso de que la velocidad media es igual a la velocidad? A ver, bueno. Eso va a cumplir siempre, siempre en un MRU. ¿Ya? En un MRU. En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad y la velocidad media son iguales. ¿Correcto? La velocidad y la velocidad media son iguales. Entonces, como estamos en el MRU, ahí cumple eso. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. La velocidad es constante. Correcto. La próxima semana vamos a ver el MRV. Ahí sí no va a cumplir eso. Ahí lo vamos a ver con más detalle. Muy bien. A ver, por ahí me están diciendo que la respuesta es la E, dice Fabricio. Ah, a ver, primero, yo les dije, acá la distancia sería 20, ¿verdad? La velocidad lo puedo encontrar como distancia sobre tiempo, o sea, sería 20 entre 5 me sale 4. Pero como tú quieres la ecuación es posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Yo necesito que vos me digas, quién es la posición inicial. ¿-4 o no? Muy bien. A ver, chiquitín. Yo quiero que vos me digas cuánto es la velocidad. ¿4 o no? Muy bien, criaturita. A ver, chiquititos, a todos los miembros del vaso de leche, vamos a colocar así. X es igual a -4 más 4t. O sea, la respuesta sería la E. Esa sería la respuesta. Lo máximo. Muy bien. A ver, chiquitín, te tengo que decir una cosita. Tienen que dar ustedes una pequeña evaluación, ¿ya? Una pequeña evaluación de salida. Ahorita está programado. Ustedes pueden entrar a la plataforma. Ahí está habilitado. Lo puedo también compartir por este medio si gustan. Lo comparto por este medio para que ustedes puedan verlo. Lo mando el link por acá. Andrea ya lo mandó. Andrea ya lo mandó. Claro que sí. Muy bien. A ver, chicos. Necesito que den su evaluación. A ver cómo nos va. Es OWO. Hay jergas que no